7:16 de la mañana, 7:16 de la mañana, vamos a hablar de lo que está pasando con la economía a nivel nacional. Parece que el gobierno está saliendo a gastar, está inyectando, insuflando dinero a como de lugar para generar cierta sensación de bonanza, de bienestar, camino a las elecciones del 14 de noviembre, a ver si puede de alguna manera revertir el magro resultado conseguido en las elecciones del 12 de septiembre próximo pasado. Para hablar de lo que está pasando con la economía, vamos a dialogar con Jorge Bertolino, analista económico y también experto en finanzas, en inversiones. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Bien, ahí te estamos viendo y envidiamos allí el fondo que tenés de eso, que es un mar. No es un lugar idílico de Italia. Lo pongo como fondo porque, tengo dificultades tecnológicas que me impiden salir en vivo, y entonces pongo como fondo una linda foto cada vez que... No, pero está bien, nos traslada a otra dimensión, digamos. La economía, sí. De hecho, la economía de la Argentina es como un viaje de ida, ¿no? ¿Qué se puede decir sobre lo que está pasando por estas horas? Bueno, vos estabas comentando que el gobierno está implementando una fuerte emisión monetaria, tal como dijo un integrante del gobierno. Si le hubiéramos puesto un poquito más de plata en el bolsillo a la gente, los resultados hubieran sido diferentes. Y lo que yo creo que es que por la vía de este intento, entre comillas, de sobornar a la gente, no van a conseguir más votos. Sí creo que es posible que reduzcan la diferencia que tuvieron en las elecciones recientes, con más actividad territorial, tratando de movilizar más a la gente, pero no con esta inyección de gasto, porque, la desconfianza que existe en el empresariado e incluso en la gente común con respecto al gobierno y con respecto al peso argentino, hará que no se incremente la cantidad de artículos que se van a ofrecer en la economía. Y si vos tenés más pesos en la calle y la misma cantidad de bienes y servicios, es obvio que más temprano que tarde los precios se van a deslizar a la suba, y la poca plata que a la gente le va a entrar en el bolsillo es como que el bolsillo va a estar roto, ¿no? Porque se le va a escapar con el aumento de los precios y va a quedar todo igual. Así que será un esfuerzo inútil, que lo único que conseguirá será incrementar la inflación, y que como la inflación le pega mucho más a los pobres que a los que están más acomodados en la escala social, aumentará también la pobreza. Lamentable, el gobierno vuelve al pasado, vuelve a recetas perimidas, en lugar de buscar alternativas superadoras que parecía que las tenía hace poco tiempo. Había algunas propuestas que podrían, dentro del seno del gobierno, que parecía que podían hacer mejorar la situación, pero fueron desestimadas. Y bueno, la verdad que se esperan meses turbulentos de aquí en adelante. ¿Cuáles serán esas alternativas, Jorge? ¿Hay otras alternativas? Vamos a rehacer la pregunta. ¿Hay otras alternativas en esta situación que vive la Argentina? Digamos, porque, tenemos un porcentaje muy chico de argentinos que están aportando. De 44 millones que somos, 7 u 8 millones solamente aporta el erario nacional. Lo demás son planes sociales, pensiones por discapacidad, asignaciones, etcétera. Pasivos, jubilados que ya aportaron, pero así no da la ecuación. Sí, mira, yo creo que vos te vas a caer de espalda con lo que yo te voy a decir. Cambiar la situación de la Argentina es sumamente sencillo. Lo que pasa es que hay que dar una vuelta de campana en las políticas que se están haciendo, dejar de enfocarse en reprimir la inflación en el corto plazo y hacer las reformas estructurales que el país necesita,
sin preocuparse en el cortísimo plazo por la inflación y por la pobreza y la desocupación. No quiero decir que no sea motivo de preocupación, sino que hay que enfocarse en las reformas estructurales que le permitan al país crecer y luego en segunda instancia, irá menguando la inflación y menguando la desocupación y la pobreza. Pero como consecuencia de algo que sea genuino, y por ejemplo los planes ni siquiera sería necesario sacarlos a los planes sociales, sino que la gente misma los abandonaría porque comenzaría a percibir salarios, porque habría una fuerte demanda de empleo con salarios pero muy superiores a los planes sociales. Pero bueno, o sea, el país tiene grandes condiciones, sobre todo después de estar tantas décadas sin crecer, tiene grandes condiciones para que se produzca un shock productivo. Lo que alguna vez el nunca bien ponderado Carlos Menem llamó la revolución productiva. Es posible provocar una revolución productiva haciendo las reformas estructurales que el país necesita. Claro. O sea, hay que cambiar el foco, hay que enfocarse en aquellas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento, lo que muchas veces muchos economistas llaman que la Argentina no tiene un plan de crecimiento. No te explican qué es un plan de crecimiento porque muchos de ellos ni saben, ¿no? Pero un plan de crecimiento implica una reforma de la legislación laboral, implica una reforma del comercio exterior e implica eliminar los gastos superfluos del Estado, que eso se puede hacer rápidamente. O sea, eliminar todos los ministerios que están creados inútilmente y que solamente sirven para dar empleo de 200 o 300 o 500 mil pesos mensuales de salario a todos los amigos, los militantes, que eso es totalmente redundante y no es necesario. Uh-huh. Entonces, bueno, con unas pocas reformas de ese tipo cambiaría el clima de negocios y comenzaría a haber inversión y, bueno, se desataría una rueda, digamos, que tendría visos favorables al contrario de lo que se ve ahora, que es todo pesimismo. Martín Lustó, dirigente de Juntos por el Cambio, ha presentado un proyecto en las últimas semanas que tiene que ver con eliminar la indemnización por despido. El argumento es que, bueno, esto va a dinamizar la contratación de personal por parte de los empresarios, principalmente de los pymes, que por allí, en situaciones de pago de indemnizaciones, a veces incluso corre riesgo su empresa. ¿Pensás que esto va a ayudar? ¿Y qué otras reformas en materia laboral deberían hacerse si es que se quiere volver a generar empleo? Porque, a ver, ese es el gran problema de la Argentina. Hoy incluso hay algunos signos de reactivación de que sectores industriales están volviendo a trabajar, pero en este clima de incertidumbre, como bien vos marcabas al comienzo, ningún empresario quiere tomar nuevo personal porque no sabe después qué va a pasar y cómo va a poder afrontar los compromisos que tienen que ver con el trabajador, los aportes o inclusive alguna indemnización. Sí, principalmente, primero que el proyecto que presentó Lustó es una mala copia del proyecto muy amplio y muy completo que su autor, que es mi amigo Teddy Caragosian, que no sé si lo conocés, es un importante empresario. Sí. Bueno, es un importante empresario de rubro textil. Él escribió un libro proponiendo una reforma impositiva y una que no te la voy a explicar por razones de tiempo, uh-huh. y una reforma laboral que implementa la mochila austríaca, que es similar, creo que hemos hablado de esto alguna vez en tu programa, uh-huh. Es similar al régimen que tiene la construcción. Y digamos, este sistema se podría implementar para los nuevos empleos sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores que han sido tomados con el régimen anterior y digamos, según su autor, y yo coincido con él, le otorga mucho más derechos al trabajador y permitiría un blanqueo total del empleo negro.
y esto privilegiaría principalmente a las pymes, donde está el 70% del empleo en el mundo entero. En el mundo entero el 70% del empleo lo dan las empresas pymes, otorgándole estabilidad al sistema social, cosa que en la Argentina no ocurre porque las pymes están totalmente asfixiadas y además, como vos bien decís, es muy cierto, un solo juicio te puede hacer perder la empresa. Entonces esto sería un gran alivio para las empresas y un gran aliciente para contratar personal en blanco, que con el tiempo, esto enlaza con lo que yo te decía al principio de la nota, con el tiempo iría eliminando los planes sociales porque los mismos... la misma persona que cobran los planes sociales, no haría falta quitárselo, sacárselo, sino que las mismas personas lo irían abandonando porque tendrían empleos con 5 o 6 veces mayor salario de lo que ganan con los planes sociales. O sea, no hay que contratar en negro. Lo digo porque ahora hay como una especie de onda liberal que en algunos casos plantea esto a nivel nacional, y se lo he escuchado en varias entrevistas a José Luis Experto. O sea, la solución no es contratar en negro, sino flexibilizar, no sé si es el término, pero algunas condiciones del régimen laboral vigente. Sí, en realidad reformas laborales hay que hacer muchísimas, no es solo eso. Reformas en el ámbito sindical, o sea, lo que hay que tener en cuenta y que yo creo que el 99% de la gente no se da cuenta, es que las enormes riquezas que acumulan los sindicalistas que están atornillados a los sillones de los gremios desde hace décadas, todas esas enormes riquezas, todos esos negocios espurios que se le atribuyen, que hacen que tengan un patrimonio multimillonario en dólares. ¿De dónde te crees que salen? ¿De dónde te crees que sale la plata para financiar todas esas posesiones? ¿Te crees que la paga el empresario? No, la paga el trabajador, con una disminución de sus salarios. Así es como funciona, o sea, la gente gana mucho menos plata porque una gran parte de su salario se va a los bolsillos de los sindicalistas. Queda claro la postura. Estás inaugurando oficinas, Rosario, Jorge, oficinas aquí en pleno centro de la ciudad. Sí, correcto, a paso de la Bolsa de Comercio, digamos, unas hermosas oficinas que han sido un proyecto que he estado persiguiendo durante muchos años. La empresa se denomina Bertolino Inversiones y lo que haremos en una primera etapa, luego tenemos ambiciosas metas de crecimiento, pero en una primera etapa nos limitaremos a tener un departamento de financiamiento PYME, es decir, todas aquellas empresas que deseen financiarse a través del mercado de capitales lo pueden hacer a través de nosotros. Y luego el departamento de asesoramiento a inversores, en el cual atenderemos a todos aquellos ahorristas que deseen colocar sus ahorros, valga la redundancia, en instrumentos del mercado de capitales, tanto nacional como internacional. Porque hoy se puede invertir a través de nuestra empresa, tanto en acciones argentinas o en bonos, como también en acciones de empresas brasileñas, norteamericanas, chinas, etcétera. Bueno, muy interesante esto, pensando en las pymes y muchos, y no lo estoy tratando de ignorantes, pero muchos por allí, a veces por desconocimiento, pero a veces también por falta de confianza, no entienden lo del mercado de capitales y lo importante que es para una empresa apalancarse a veces en ese tipo de financiamientos para avanzar. Está ubicada la oficina Corrientes 763, Corrientes 763, quinto piso, y este sábado 2 de octubre a las 20 horas va a estar inaugurando. ¿Querés dejar algún teléfono de contacto? Vos sabés que como es muy reciente el hecho de que nos hicimos cargo de las oficinas, no he tomado nota del número telefónico. Dejamos el mail para que... Exacto, igualmente se pueden comunicar conmigo por WhatsApp o llamándome a mi celular, que es 3416-211-353. Próximamente publicaré el número telefónico. Tenemos un único número telefónico con una central que comunica con las diferentes oficinas. Mail, dejemos mail también, hacemos completo y dejemos mail. Dale, J-A-B larga,
2563@gmail.com. Muchas gracias, Jorge, como siempre. Te mando un fuerte abrazo y espero verte en el cóctel de inauguración de las oficinas del próximo sábado. Vamos a estar. Muchas gracias. Adiós. Un fuerte abrazo.